y más diferente que hemos tenido. Sí. Pero no vamos a dejar de alabar al Señor, ni vamos a dejar de engrandecer su nombre, ni vamos a decir, bueno, pues ya todo está pues apagado, ¿no? No, mira qué bonito mañana, ¿verdad? El Señor nos dio una mañana reluciente, un sol, un fresco lindo. Verdaderamente que Dios es bueno. Yo decía, bueno, los niños saldrán a buscar los huevos, cosa que nunca yo he visto como normal, porque los conejos no ponen huevos. ¿No es verdad? No. Y entonces, no, porque se trastornaba un poco el principio de lo que es la resurrección. A mí nunca me gustó eso, nunca se lo enseñé a mis hijos. Pero bueno, cada uno, ¿verdad? En lo que ve, en lo que cree. Yo me recuerdo que cuando era Semana Santa, hasta el radio no había música, hasta el domingo de resurrección. O sea que ya empezaba la gente a poner música alta, pero todo era música fúnebre, la verdad que era música muy así. Y yo deseaba que pasara ese día para que ya hubiera música, porque el ser humano necesita música. Claro, no conocía al Señor, pero ahora me doy cuenta que hubieron unas tradiciones muy fuertes en ese tiempo, y ahora nosotros sabemos que la música la llevamos por dentro, la alabanza pues no ha parado en nosotros. Sabemos que Jesús tenía que morir, porque si la semilla no se muere, no sale el fruto. O sea que sabíamos que iba a pasar eso. Pero bueno, hoy yo voy a hablar sobre esto, pero voy a enfocar de otra forma. El Señor me mostró algo que me impactó, y yo quiero hablar sobre este llamado hermoso que el Señor nos ha introducido o nos está llamando para que participemos a ser sacerdotes de Él. Y tú dirás, bueno, pero yo no tengo en mí una inclinación a ser sacerdote. Pues en todos hay un llamado, pero no todos responden. Y yo quiero, hermanos, hablar de esto porque hace más de 2000 años que el Señor trajo un pacto nuevo. Cambió, o sea, el pacto se mejoró. No quiere decir que Dios quitó esto para poner esto. Bueno, sí, en cierta forma. Pero lo que hizo fue darnos oportunidad a todos, la oportunidad que solamente lo tenía una tribu, la tribu de Leví. Eran los únicos que tenían esa oportunidad de ser. Quizás en medio de ellos, bueno, eran levitas, pero entre ellos ser escogido un sacerdote para que fuera sumo sacerdote. Y los demás eran levitas, pero eran los únicos que estaban dedicados completamente al manejo del tabernáculo, al manejo de las cosas santas de Dios. Todo lo que era la casa de Dios solamente lo podían tocar o moverlo, como ellos que movían el tabernáculo, movían las mesas, movían el candelero, todos lo movían los levitas, que era la misma tribu de Moisés y Aarón. Moisés era hijo, o sea, descendiente de Leví, de uno de los hijos de Jacob. Y por esta razón Dios planeó en su perfecto plan, cuando Él estableció las leyes en Sinaí, y dijo que solamente la tribu de Leví sería la tribu sacerdotal, y sería solamente los únicos que se podían acercar a tocar cosas del tabernáculo, porque cualquiera que lo hiciera podía morir. O sea que nadie, las demás tribus, nadie podía ni tocar nada. Tenían que estar de lejos, desde lejos. Pero aún así, Dios tan bueno, siempre Él mostraba algo que iba a ocurrir mucho tiempo después. Y lo vemos en los profetas, como los profetas hablaban de este tiempo, cosas que ellos ni siquiera ni vieron. Pero lo hermoso de esto es que cuando Él estableció el tabernáculo allí en el desierto, en la puerta del tabernáculo puso la tribu de Judá, pensando o planeando para un futuro que la tribu de Judá fuera llamado también a ser, por causa de Jesús, que vino de la tribu de Judá, ese ministerio sacerdotal. Pero le dio la bendición de poner la tribu de Judá a la entrada del tabernáculo. Pero eso solamente es el proyecto de Dios. Dios siempre ha mostrado las cosas desde antes, ¿sí? Dice que Él prepara las obras desde antes. Nosotros a veces las obras las preparamos en el momento, o quizás lo planeamos y a veces ni lo cumplimos, ¿no? Pero Jesús siempre lo cumple. O sea, el Señor Dios
antes de que fuera hombre en la tierra, sabemos que Jesús fue el Hijo de Dios hecho hombre aquí en la tierra. Y hijo de Dios, pues Dios. Como decía el Cayero, siempre me acuerdo, hijo de Dios, Diosito. Siempre decía eso, ¿verdad? Pero bueno, vemos que toda esta tribu de levitas, ellos se vestían con una prenda de lino blanco, de mangas largas, que llegaba hasta el borde de la vestidura, o sea, hasta el borde de los pies, porque ellos tenían que estar ahí descalzos. Cuando ellos entraban al tabernáculo era descalzo. Ellos no podían entrar con zapatos ni nada de eso. Ellos tenían que quitarse los zapatos. Y entonces ellos conocían todo lo que era la trayectoria de preparar todo, de cómo envolverlo con ese manto azul, ¿verdad? El arca del pacto, cuando tenían que llevarlo. Ellos sabían que el arca del pacto se tenía que llevar en hombros. O sea que todas estas cosas ellos estaban ya bien instruidos. Como vemos que David, siendo David, un hombre que tenía el corazón como el de Dios, cuando él decidió llevar el arca del pacto allá al monte de Sión, él, pues no sé qué pasó, él buscó un carro nuevo y puso ahí el arca, cosa que el arca no se movía en un carro, se movía en hombros, pero no tomó cuidado de ver cómo debía ser trasladado el arca. Y eso ocurrió que murió Usa, que aguantó el arca en el momento que los bueyes tropezaron, y para que no se cayera el arca, y lo tocó, que él no podía hacer eso, él murió en ese momento. Y eso trajo un dolor en el corazón de David, que una fiesta se haya trastornado en un duelo, en un funeral. Y no quiso, dijo, yo no quiero el arca entonces aquí, esto es muy delicado. Cuando ya pasó un tiempo, creo que fueron unos meses, el arca fue llevada a casa de un hermano, que fue bendecido tremendamente ese hermano, y se enteró David y dijo, pero si el arca ha sido de bendición para este hermano, pues yo quiero el arca, pero vamos a ver cómo se lleva. Porque nosotros decimos, bueno, yo soy sacerdote del Dios vivo, espérate, pero ¿estás tú consciente que tú eres sacerdote? De que habita en ti, de que él tiene que ser llevado a la forma de él o la forma tuya. Y nosotros tenemos que ver eso también, porque si él dijo que quería levantar sacerdote, y lo dice Apocalipsis, y los hice reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y lo vuelve a mencionar otra vez. Y es mencionado en el capítulo 1, y después lo vemos en el capítulo 5, como menciona que hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios grande, cuando no teníamos nosotros derecho, porque no éramos ninguno de nosotros, ni judíos, ni levitas, ni nada, menos ellos. Pero el proyecto de Dios no era que fuera solamente una tribu sacerdotal, sino que todos fuéramos, y todos pudiéramos experimentar lo que es la presencia de Dios. Y esto pues no estaba ocurriendo todavía. Todavía no se había establecido el nuevo orden, que eso lo iba a traer Jesús. Cuando Jesús muriera y resucitara, entonces iba a comenzar el nuevo orden. Y Jesús lo dijo. Era todas las cosas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y por eso tropezaban con los fariseos, que le decían, así no es. Tus discípulos no se lavan las manos para comer. Porque ellos no lo hacían por los microbios, no, ellos lo hacían por el rito. Hoy nosotros lo hacemos por los microbios, pero ellos no tenían conciencia de microbios. Ellos estaban aprendiendo a hacer las cosas para ser un pueblo limpio, por tanto por dentro como por fuera. En esos pueblos la gente ni se bañaba, hermano. En la antigüedad la gente era así, no tenía conciencia de nada de eso, los pueblos. Y Dios mandó leyes bien clara de limpieza, de pulcritud, de comer limpio, Dios mandó todo eso, pero ellos lo hacían por ley. Ellos creían que a Dios le mandaba a comer eso porque Dios quería. Ahora entendemos nosotros que Dios quería un pueblo sano y un pueblo que atendiera a las cosas, pero sin el entendimiento no. Ahora nosotros podemos tener el entendimiento, y ahora, después de tanto tiempo, estamos nosotros cuidando mucho eso. Antes no tanto, ¿verdad? Antes no teníamos conciencia de eso. Pero
En esta orden en la cual el Señor quería que todos participaran, tenía que tener alguien que diera la talla, alguien que pudiera entender esto y disfrutarlo y vivirlo para hoy traernos a nosotros una enseñanza. Y ese fue David. ¿Y por qué David? Porque David pudo hacer todo lo que podía hacer un levita, mas sin embargo no murió. Mas sin embargo hubo un rey que dijo: yo por qué no voy a presentar incienso si yo soy el rey de Israel. Y agarró el incienso, y cuando lo agarró para echar incienso como hacía el sacerdote, recuerda que eso estaba haciendo el padre de Juan el Bautista, que él era sacerdote, se llenó de lepra, ya en el estado 4, ya para morirse. ¿Por qué? Porque lo había hecho con altanería. Dios no admite eso, ni por altanería, ni porque yo debo de hacerlo, porque yo estoy en una posición que lo puedo hacer. Dios no entra en eso. Él mira el corazón. Y ves, el corazón verdaderamente es un corazón que ama a Dios y lo hace por amor, como lo hacía David. Y a David se le concedió hacer muchas cosas, comer los panes de la proposición. Eso solamente lo comían los sacerdotes y los hijos, pero no más nadie podía hacer eso. Ni siquiera los de afuera, nadie podía comer eso. Pero quiero, no sé si han leído alguna vez un reporte en la predicación del apóstol Pablo, lo lindo que habló de David. Y quiero que lo busquemos en Hechos 13, en versículos 22 y 23. Está el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo, como buen fariseo, ustedes saben que el apóstol Pablo era un hombre fariseo, un hombre que estaba muy preparado. Él tenía pues dos ciudadanías, o sea, era romano, pero era judío también. Tenía muchas cosas que muy buenas, ¿no?, para poder destacarse en medio del pueblo, porque tenía una posición tremenda. Aparte, era un hombre muy instruido, muy preparado. Y él expone lo que dice aquí. Dice: muerto Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará, y subrayen eso, todo lo que yo quiero. Él sabía que David iba a hacer todo lo que él quería. Él estaba consciente de eso. Y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ustedes saben que Jesús viene por la línea de David. Por eso a Jesús le decían: hijo de David, hijo de David, hijo de David. Porque proféticamente se decía, estaba dicho por los profetas, que de la descendencia de David iba a venir el Mesías. Ellos sabían que iba a venir a través de David. Y David tenía muchas cosas que yo quiero que ustedes observen. Que David, hay salmos de David profético. Él era profeta, él era rey y llegó a ser también sacerdote. Y ahora vamos a ver por qué llegó a eso, ¿verdad? Todo lo que Dios quería lo pudo lograr de David. Que David pudiera pasar esa línea por el amor que le tenía, no porque él era rey, porque a Saúl no se le permitía. Solamente una vez que Saúl se adelantó para hacer un sacrificio antes de que llegara Samuel, porque Samuel se demoraba, y entonces David dijo: no, me voy a quedar sin ejército, todo el ejército se está yendo, y no, voy a hacer el sacrificio porque Samuel no viene. Y empezó él a hacer el sacrificio para poder ganar una guerra, o sea, porque tenía temor. Saúl siempre vivió bajo un temor, siempre tenía temor a los filisteos, aquello, hasta inclusive le tuvo temor a David, porque vio que David era más valiente que él, a pesar de que no tenía ni siquiera ni la edad del soldado. O sea que él manejó su miedo, lo manejó muy mal, porque en ningún momento dijo: Señor, ayúdame. No, al contrario, se volvió más altanero. Y entonces él se volvió de tal forma para ocultar su miedo, porque podemos ocultar nuestros miedos y nadie enterarse, pero Dios sabe que hay ese temor. Y por esta razón, cuando Saúl fue y preparó, hizo el sacrificio, y llegó Samuel y dijo: locamente has hecho, eso tú no lo puedes hacer.
Tú sabes que por eso he cortado tu reino, no puedes hacer eso. Es que tú no venías, no importa, pero tú no estás indicado, porque el corazón de Saúl era un corazón torcido. Era un corazón lleno de temores, de envidia, de venganza. Sabemos la historia, como él estuvo 10 años persiguiendo a David con un ejército para aniquilarlo, a pesar de que era su yerno. ¿Por qué? Porque imagínate, le estaba robando su popularidad. Y eso, solamente por eso había que desaparecer a David. Y el Señor levantó la popularidad de David más todavía, porque el defensor de David era el Señor. ¿Por qué? Porque dice que el Señor, cuando lo escogió, dijo: este va a hacer todo lo que yo quiero. Y David verdaderamente hizo todo lo que Dios quería. Muchos dicen: ay, pero tuvo fallo. Tuvo fallo, sí, porque recuerden que no era Jesús. Él era David. Y se arrepintió de su fallo, mas nunca lo volvió a hacer, porque eso es una de las cosas, ¿verdad? Nos arrepentimos y después de la semana volvemos a hacerlo. Ay, Padre, perdóname. Ay, pero es que es tan bueno, siempre me perdona. Espérate, ¿hasta cuándo tú vas a estar usando la sangre de Cristo lavándote? Ya, arrepiéntete de verdad. Y David se arrepintió de verdad las 2 veces que tuvo un fallo grande. Una, sabemos, con Betsabé, y la otra por contar y hacer censo. Fíjate, ahora estamos en el censo aquí también. Sí. Hacer un censo del ejército para ver cuánta gente tenía. Y Dios le dijo: no, tú no tienes, tú estás ganando las batallas porque yo voy contigo, voy delante de ti. Pero él por eso perdió cientos, miles de soldados perdió. Por eso Dios mandó una plaga. Murió. Y ahí fue donde él levantó un testimonio, levantó adoración: Señor, mátame a mí, mata a mi familia, bórrame de la tierra, pero no los toques más. Y entonces Dios paró el ángel que estaba destruyendo a todo. Paró, pero murieron miles. Decimos, hay una cosa ahí que vemos que está pasando, pero bueno, no voy a entrar en eso, ¿ok? Pero bueno, ¿qué cosa es? Conforme a su corazón. Veo una arañita ahí paseándose. No, arañota. No, pero deja porque está la cámara. Deja que pase para acá, parece que quiere que se entere. Pero ¿sabe que las arañas viven en casas de rey? Sí. Dice Proverbio. En palacios de rey. Así que estamos en un palacio. Nada, no hace nada. Ahorita si va para allá. Me toca Rosita. Rosita. No. Bueno, son cosas que pasan aquí. Eso pasa aquí en Visión de Restauración, pero es parte de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos en vivo, Tere. Estamos en vivo. Bueno, mira, estar conforme a su corazón nos capacita. Dios nos capacita. No importa lo que tú hayas vivido antes, lo que hayas experimentado, depende de tu corazón. Sabemos cuando el corazón de una persona es un corazón bueno, un corazón que se quiere alimentar. Hay corazones que no se quieren alimentar. Hay corazones que dicen: yo soy así y así me quedo. Así fue Saúl. Saúl dijo: yo soy así y así soy. ¿Y qué pasó? Bueno, terminó con su miedo, ¿cómo? Suicidándose. Eso era increíble, ¿verdad? Pensar que un rey muriera de esa forma tan grotesca, tan en contra de Dios. Pero bueno, así fue. Déjame por dónde te metiste, muchacha. Bueno, todo esto que Dios pronunció allí en el monte de Sinaí, que dijo: bueno, así va a ser el sacerdocio, así va a ser todas estas cosas, así va a desarrollarse esto, y esto va a ser, y fue durante años, muchos años, hasta que Jesús vino. Pero antes de que eso pasara, 1000 años antes de que Jesús viniera, David, con ese corazón como el de Dios, porque tiene un corazón como el de Dios, Dios lo dijo, ¿no? Sintió un llamado de llevar el arca del pacto, la presencia de Dios, en medio de todo el mundo, porque el arca del pacto estaba escondida en la última recámara del tabernáculo, y tapado con una cortina gruesa que mantenía el arca oculta. Ellos no podían ver el arca.
No podían ver el arca, ni hasta solamente el sumo sacerdote, pero ahí adentro había una tremenda oscuridad. Y ahí pues hablaba con Dios, y ahí pues traía la sangre, pedía perdón por el pecado del pueblo y por las faltas que tenía el pueblo, por la ignorancia. ¿Sí? ¿Todavía está por ahí? Ahí está, ahí va contigo. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Ahora les toca a ustedes. Sí, no si está mi hijo aquí no me deja hacer eso. Iván, ni Pablito. Ni Iván ni Pablito. No me dejaban matar ni siquiera ni un escorpión. Me decía, mamá, déjalo que viva, ¿por qué la tienen que matar? Lo metía en un pomito y lo ponía para el patio. Ellos no me dejaban hacer eso. Pero bueno, aquí porque está estorbando, que veo que todos estaban más que pensando a dónde se fue, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a conectarnos otra vez. Entonces David dijo, bueno, pues vamos a poner el arca de tal forma que todo el pueblo disfrute de esa presencia. Pero para llevar el arca, ellos tenían, ya fallaron una vez, ya sabemos eso, pero esta vez a mí me llamó tanto la atención de que David se despojó de su traje de rey, cosa que eso no lo hacía el rey, no, los reyes no hacen eso. Ponte tú ahora el reinado que hay ahora, por ejemplo, lo más así cerca que conocemos así de la reina Isabel, ¿verdad? Ella tiene que salir y cuando hay algo, un compromiso, algo importante, ella tiene que tener su corona o tiene que tener cubierta la cabeza con algo, con un sombrero, algo. Ustedes no ven que siempre anda con un sombrerito. Y eso que tiene ya 400 años, que día 90 y pico. Pero sigue el orden. Él tiene que seguir el orden. Y el rey no podía quitarse la corona, y más en una cosa tan importante que era llevar el arca. Tenía que estar vestido con todo su traje que pesaba mucho el traje. Yo me recuerdo cuando estoy comparando con la reina Isabel, porque fue lo que conocí yo, que decían que la corona pesaba qué sé yo cuánto, y que la capa no sé cuánto, y que el vestido qué sé yo cuánto, que era un peso increíble que esa mujer tuvo que cargar. Pero era el traje sacerdote, o sea, el traje de reina, ¿no? Pero así estaba David. El traje de rey tenía mucho oro, tenía piedras preciosas, era un traje que era pesado para David mismo. Si le era pesado un traje de guerra, cuando Saúl lo vistió, que él dijo, no, yo no puedo andar con esto, yo nunca usé esto, déjame a mí con lo que yo conozco. Y se quedó solamente con su honda y con su cayado, y con eso acabó con Goliat, porque era lo que él sabía manejar. Pero entonces aquí David, al ver esto, ¿él qué hizo? Se quitó la corona, se quitó todo ese traje sacerdotal, se vistió de lino fino, como los levitas. Se vistió como un levita. Él no era de Leví, él era de la tribu de Judá. Y él se vistió y se metió en medio de los levitas, como si fuera un levita más. Y eso no lo podía hacer un rey a la vista de su esposa Mical, porque Mical era hija de Saúl, que tenía el mismo corazón del papá. Y ella no entró en ese juego. Ella se quedó mirando desde una ventana. Ella vio toda la fiesta desde una ventana. Ella no participó de nada, porque su corazón no era recto para Dios. Y ahí vemos gente que no nos entiende a nosotros. No entiende cuando tú le dices, Jesús está en mi corazón. Y están tratando de ver los defectos que tú tienes para decirte, no, esto no, que ¿sabes? ¿No te lo crees? Sí, tampoco nosotros tenemos que estarlo rumorando así de todo el mundo, porque lo que se tiene que ver es el fruto. Amén. En nosotros. Pero quiero que abramos aquí, en 1 Samuel, quiero que vean una cosa aquí interesante, que David usaba el efod. ¿Saben lo que era el efod? El efod era el delantal. Y hoy me regalaron un delantal. Yo dije, ay, pero qué cosa. Juan se apareció con un delantal que me mandó su mamá. Muy bonito. Y me quedé así porque yo iba a hablar de esto, del delantal. Y el delantal del sacerdote se le llamaba el efod. Y era un delantal muy bonito, primoroso, cosido con hilos de oro. Era una cosa primorosa, ¿no? Pero era lo que se ponía el sacerdote para entrar a ese lugar santísimo, y ahí se ponía arriba de este delantal, que era corto,
era corto, pero arriba de 2 vestiduras, estaba amarrado en la cintura, como nosotros cuando usamos un delantal en la cocina, ¿ves? Pero tenía aquí, se le ponía aparte aquí, ese pectoral del juicio, con 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Pero bueno, eso no lo ponía a él, pero él sí usaba el efod. Cuando él quería buscar la presencia del Señor, él le pedía al sacerdote Abiatar: tráeme el efod, tráeme el efod. Y yo quiero que lo leamos, hermano, para que veamos cómo David manejaba todo, como si viviera en este nuevo pacto que estamos nosotros. Aunque él estaba en el pacto antiguo, pero él vivía este nuevo pacto. Y quiero que lo busquemos aquí. Está en primera de Samuel, capítulo 30, verso 7. Bueno, en el 6, para poder entender por qué. En el capítulo 30, primera de Samuel, versos 6 y 7. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, porque recuerden, hermano, que ellos le habían secuestrado a todas las mujeres y todos los niños, a David y sus hombres que estaban allí. O sea que estaban haciendo otros trabajos y querían apedrearlo porque había ocurrido eso. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y entonces David consultó a Jehová. No dice que consultó a Abiatar, el sacerdote. Le indicaba al sacerdote el que tenía que hacer ese trabajo. No, David consultó con el Señor, como con ese de corazón a corazón, diciendo: perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. El Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y eso fue lo que hizo, y rescató a todas las mujeres, a sus hijos, rescató a todos. O sea que él para todo consultaba con Dios. Pero me llamó la atención que y no es que él le agarró el efod y dijo, él se lo puso. Él se puso el efod. Él estaba acostumbrado a usar el efod para eventos así, tremendos, o situaciones difíciles. Porque cuando él fue ya a llevar esa presencia de Dios que estaba pues representado en el arca, él iba con su vestidura blanca de lino con un efod. Y vamos a leerlo, aquí se encuentra aquí también, vamos a leerlo. En primera de Samuel, ¿okay? Quiero mejor buscarlo en Crónica, ¿ok? Primera, porque está referido 2 veces, ¿ok? Primera de Crónica, (15:27). Vamos a buscarlo aquí. Es que está referido en dos de los libros. (15:27). Dice: David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y también los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Él fue vestido del sacerdocio del nuevo pacto. ¿Saben por qué? Porque no llevaba el pectoral de juicio, no tenía ya que llevarlo. El pectoral de juicio hablaba de las 12 tribus de Israel, y aquí el delantal, el efod, tenía aquí una piedra, otra piedra con 6 nombres y 6 nombres de las tribus de Israel. Pero ya no necesitaba eso. Él estaba mostrándole el arca a todo, que eso realmente es lo que Dios está haciendo en este tiempo, que pues desde hace 2000 años, cuando Jesús resucitó, el nuevo pacto comenzó a desarrollarse
formando un escándalo muy grande en el pueblo de Israel, porque ellos decían, así no está escrito. No, pero el Señor dijo que vino a traer un nuevo pacto, en los cuales todos podían participar de la presencia de Dios. Y eso, pues, los confundió a todo el sistema religioso que estaba atado a las tradiciones, a que tenía que ser así, tenía que ser de esta forma, porque no creían en Jesucristo, ni creían que había resucitado. Creían que eran pues revolucionarios, ¿no? De que estaban tratando de cambiar las leyes, y nunca Dios ha cambiado así las leyes. Las leyes las hizo todavía más accesibles. ¿Por qué? Porque ahora Él, ¿dónde puso las leyes? En nuestro corazón. Porque ahora, si yo tengo que amar a Dios a la fuerza, ¿qué clase de amor a Dios yo puedo? ¿Cómo yo puedo amar a Dios a la fuerza? Tienes que amar a Dios. No, el amor no es así. El amor se va desarrollando, y se va desarrollando en una comunicación, así como lo hizo David. David comenzó a comunicar con el Señor desde pequeño, pienso yo. Al grado tal que él ocupaba tiempo en la búsqueda del Señor, y se expresaba a Dios, y miraba la naturaleza, y miraba los animales, y veía que la creación era algo tan perfecto, que cada vez que él tenía una apreciación así, amaba a Dios más, y respetaba a Dios todavía mucho más. ¿Ve? Así que nosotros podemos entender esto como algo hermoso. Voy a hacer un alto aquí para que le pongan sillas allá a Leti. Ok, está bien. Estoy aquí, pero estoy allá también. Ok. Vamos a dejar que lo vaya poniendo para que se pueda sentar. Yo lo que miro, hermano, que la gloria tan grande que quizás todos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Lo más seguro que no. David estaba tan acostumbrado a actuar así, que para los levitas no era nada nuevo. Cuando David tuvo que huir de casa de Saúl e ir a ver al sacerdote, recuerdan, a buscar ahí pues un arma para defenderse o algo, fue ahí donde estaban pues estaba la espada de Goliat, donde estaban diferentes cosas allí que eran del tabernáculo. No estaba el arca, estaban cosas que estaban allí, porque todo fue dividido en dos partes, pero no voy a entrar en ese detalle. Y él llegó allí, y cuando él le dijo, ¿tienes para comer? Porque mis hombres tienen hambre. Y le dijo, bueno, lo que tenemos son los panes de la proposición. Pero el sumo sacerdote, o sea, el sacerdote sabía que eso no lo podía comer cualquiera, pero conocía el corazón de David también. Él le dijo, nada mejor como esto. Pues sí, mis hombres están limpios, pues cómanlo. Y lo comió él, y sus hombres comieron los panes de la proposición. ¿Cómo se le permitió eso a David? Todo eso está hablando proféticamente de este tiempo, que nosotros podemos participar de la presencia de Dios sin límite ninguno, porque Él ahora habita en nuestros corazones. Pero fíjense qué emocionante, para mí fue emocionante ver esto, y quiero que busquemos aquí en segunda de Samuel, capítulo 6. Volvemos a Samuel. No me gusta buscar tantas escrituras porque para que no se me disocien de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ok. Capítulo 6, segunda de Samuel 6. Vamos al verso, vamos 15, 16, vamos por ahí. Dice, segundo Samuel, ¿ya lo tienen? 6, verso 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Pero quiero leer el versículo anterior. Vamos a ver el versículo anterior. Es más, no, espérense, vamos a ver, hermano.
13 en adelante. Vamos a leer de ahí en adelante. Vamos a completar toda lo que ocurrió allí. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios, que habían andado solamente 6 pasos, él sacrificó un buey. ¿Quién? David. Sacrificó un buey y un carnero engordado. Solamente 6 pasos habían dado de que salieron, y ya él sacrificó un buey y sacrificó aquel animal. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Él estaba con su manto blanco, que era de mangas largas, como le estoy diciendo, de lino. Ellos usaban 3 vestiduras. Era ese. En la otra vestidura era una vestidura azul, que tenía en el borde, tenía campanitas, recuerdan, que tenían campanitas y granadas, que representaba el fruto del Espíritu, que son las campanitas. Ellos tenían que estar ministrando en el lugar santo, el lugar santísimo, y según dicen los judíos, que cuando las campanitas paraban de sonar, era que el sacerdote había muerto, porque no estaba listo, tenía que sacarlo. Pero ya no necesitaba eso. Él solamente iba vestido de lino, con su efod, como un sacerdote, cosa que habla del sacerdocio del nuevo pacto, que es así como es, así como estamos. Así dice, y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová, pero con júbilo y con sonido de trompeta. Era un gozo tremendo, porque Dios iba a habitar en medio de ellos, como nosotros podemos decir, Dios habita aquí. Qué casualidad que estamos viviendo un momento tan dramático, que hoy muchas iglesias están cerradas, pero en las casas se están adorando. Y están, como hicimos nosotros la primera semana de todo esto, y hermanos oran en su casa buscando. Qué bueno que tenemos la presencia de Dios en nosotros, porque ¿cómo hubiera sido cuando no era así? Ellos tenían que, y todavía lo hacen, ellos tenían que dirigirse a donde estaba edificado el templo y estirar su mano hacia allá para que Dios escuchara su oración. Pero ya nosotros no tenemos que hacer eso. Pero por eso David estaba con una alegría tan grande, que daba unos saltos tan gigantescos. Este hombre, que era un guerrero tremendo, un hombre de campo, un hombre que había pues disfrutado la presencia de Dios, y la estaba disfrutando a todo dar. Porque eso es lo bueno, que a veces estamos tan contentos, pero mucha gente no entiende por qué. No entienden por qué. No me importa que no entiendan. De ver, hermano, antes sí tú sabes, vamos a no, ya no. Porque a mí lo que me importa es que el Señor esté contento. No me importa lo demás. Pero cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Se sintió abochornada. Dice, pero ¿cómo es posible que este hombre se haya quitado la vestidura del rey? Eso no entra en el protocolo de los reyes. Los reyes no se pueden quitar el traje de rey. Y ella comenzó a juzgar a David desde la ventana, porque ella no en ningún momento estuvo allí. Eso habla del espíritu de aquellos que, aunque ella pues bueno, venía de Saúl, o sea que venía de una línea que Dios destruyó esa línea. Sabemos que el único que quedó vivo ahí fue Mefiboset, que es una historia muy bonita también. Por amor a Jonatán, David perdonó la vida de Mefiboset y lo sentó a su mesa y comió en su mesa, y era un hombre lisiado, era un hombre que pues tuvo esa bendición porque David realmente amaba a su papá Jonatán, y le dijo, yo me haré cargo. Y ese fue el único que quedó de la familia de Saúl, el único. Pero todos los demás se apagaron todos. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Pero cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, hasta postre les dio. Ahí estaba yo. A mí dame postre. ¿Sí?
Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, contento, espiritualmente, emocionalmente y carnalmente estaba lleno. O sea, Dios les proveyó todo. Él los llena espíritu, alma y cuerpo. Él lo dice. Y se fue el pueblo contento porque sabían que ahora la presencia de Dios ya no era algo que se le imaginaban allá. No, ahí estaba en medio de ellos, en el monte de Sión, allí en Jerusalén. ¿Qué seguridad tenían ellos? Que Dios habitaba en medio de ellos. Yo creo que tenía posiblemente más seguridad de la que nosotros ahora tenemos el concepto de esa seguridad. Porque mucha gente con mucho miedo. Y gente cristiana con miedo horrible. Y no es que seamos nosotros, nos creamos Superman ni nada de eso, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos sostiene y nos sustenta. Y ellos ya estaban seguros, pero David todavía le faltaba llegar al punto tal de que tenía que llegar a su casa. ¿Dónde estaba Mical metida? ¿A dónde se metió Mical? Que Mical no estaba aquí. ¿Dónde estaba? Todo el pueblo había salido, pero Mical no. Ay, no, porque el protocolo de una esposa de rey no es así. Estas son las figuras esas que Dios, hermano, no acepta, ¿sí? Dice, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado. Me imagino que se puso la mano en la cintura y dijo: cuán honrado. Yo me imagino, ¿verdad? Cuán honrado está hoy el rey, descubriéndose delante de las criadas de tu siervo. ¿Cómo es posible que tú has hecho eso? Te has humillado. ¿Cuántas cosas? Aquí se escribió lo que suena mejor. ¿Cómo habrá sido esta situación en casa que David? Tú vas contento, vas gozoso, has llegado a Dios a llenar tu corazón, y de buenas a primeras te echa un jarro frío como ese. Ajá. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, cuando se le descubre sin decoro un cualquiera. Le dijo un cualquiera. Y aquí la escritura pone cosas bonitas. Trata de que la palabra no sea tan... Pero vamos a ver la respuesta. A mí eso fue lo que me impactó. La respuesta. Entonces David respondió a Mical diciendo: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre. Porque ella sabía que Dios no quería... Regañó a Saúl y fue un rey desastroso. Y a toda tu casa para constituirme por príncipe. Ni siquiera dijo por rey. David nunca decía yo soy el rey, no como Saúl. Él no decía para todo yo soy el rey. No, él para constituirme por príncipe. O sea, ni siquiera se consideraba. Verdaderamente David tenía una tremenda humildad. A pesar de la posición que tenía, respetaba que el rey era Dios. Porque cuando Dios oyó que el pueblo decía queremos rey, queremos rey, queremos rey, Dios se entristeció. Y Samuel lloraba y decía: pero ¿cómo si tenemos un Dios tan grande? ¿Y cómo? Y por 450 años el pueblo de Israel había vivido con jueces, que el último fue Samuel. Y cuando había un asunto iban al juez. Fue Sansón, otro juez. Fueron muchos jueces. 450 años con jueces. De buenas primeras el pueblo, queremos rey, y queremos rey, y queremos rey. Y Samuel lloraba y decía: ya no llores, no te han rechazado a ti, sino a mí han que rechazado, pero yo los voy a buscar rey. Y buscó el más bonito de Israel. Era un hombre tan alto, tan hermoso, era más alto que todos los hombres de Israel, vistoso para ser un rey, una figura decorativa, así mismo, una figura decorativa pero sin corazón. Pero eso es lo que quería el pueblo, para decirle a otros pueblos: miren mi rey, qué bonito rey tenemos. Y eso fue realmente el fracaso total de él. Pero él le dice eso, dice: por tanto danzaré delante de Jehová. Y ahora es la parte que a mí me tocó mucho. ¿Sabes por qué? Porque David, muchas de las cosas que él hizo o que escribió, los salmos, él profetizaba. Él era profeta.
Hay un salmo ahí, hermano, que en ese salmo, creo que es el 22, el salmo 22, habla de todo lo que está sufriendo Jesús en la cruz, pero lo habla como si fuera Él. Perros me han rodeado, horadaron mis manos y mis pies. Él está hablando como si fuera Él, pero está hablando de Jesús. Y empieza diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese Salmo 22 es todo lo que Jesús sufrió en la cruz, pero Él lo escribió sabiendo lo que Jesús iba a sufrir, su descendiente, porque David, sabemos que la descendencia de David se concretó en Jesús. Jesús vino por la descendencia de David. Pero Él habla como si Él estuviera, Él sabía lo que Jesús iba a sufrir. Él sabía lo que Jesús iba a pasar todo. Jesús iba a ser el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, que tenía que morir. David sabía que tenía que morir, y era de su descendencia. Él sabía todo porque Dios se lo había revelado. Después vamos a leer el Salmo 22 para que ustedes vean qué clarito está, hermano. Está más claro que el agua. Pero le dice: y aún me haré más vil que esta vez. Aún me haré más vil. En ese momento David era Jesús, porque Jesús fue envilecido de tal grado que sus ropas fueron quitadas, fueron desgarradas. Su ropa fue vestida una corona de espinas, lo escupieron, le pusieron varas en las manos y le pegaban después con las varas. Le pusieron un manto escarlata como si él fuera un rey, burlándose de él. Lo humillaron, lo envilecieron. Y él dice: y todavía me haré más vil. Yo llegaré a eso por causa de él, como le dice. Pero seré honrado y seré vil bajo tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado. Él estaba hablando, realmente cuando él le habló con ese dolor tan grande, él veía lo que iba a venir a través de su descendencia, y veía a este Cristo que está en nuestros corazones ahora, glorificado, resucitado, pero lo veía bien envilecido. Dice: si tengo que hacerlo, lo haré. Como Jesús le dijo al Padre: yo tomo la copa, yo sé lo que va a pasar, pero tomo la copa. Y lo aceptó ser envilecido, todo lo que realmente Jesús pasó allí. ¿Y ves cuál es el resultado de Mical? Mical quedó estéril, jamás tuvo hijo. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios cerró su matriz de esta generación. No quiero nada, no quiero hijos de esta generación ya. Y cerró su matriz. Esto a mí me tocó mucho, porque eso me llevó a este salmo, al Salmo 22, que fue David quien lo escribió. Dios se lo reveló a él, lo que iba a pasar. Por esa razón nosotros recordamos, todos los que estamos aquí, que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Nos duele cuando vemos las películas de Jesús, ¿verdad? Esa película de la pasión, para mí fue impactante esa película, muy impactante. Y yo decía: ay, yo creo que está exagerado. No, así era. Mucha gente moría cuando les daban latigazos, morían de los latigazos de los romanos. Era horrible, morían, no aguantaban. Jesús aguantó porque él tenía que estar 6 horas en la cruz, porque él estaba representando al hombre, el término del hombre natural, para ser ahora un hombre espiritual. Y eso lo tenía que vivir. Aunque estuviera destrozado, él no se iba a morir hasta que él no diera su vida. Él no se iba a morir como se mueren todos los humanos. Ay, no, mira, me falta el aire, ¡pum! No, él no tenía ni sangre, yo diría, porque había derramado su sangre. Pero él no podía morir ni antes ni después. Tenía que ser 6 horas exactas, porque 6 es el número de hombre. El día 6 fue cuando Dios creó al hombre en la tierra. Y siempre el hombre ha representado el número 6. Y él tenía que completar
podemos decir, la maldición que cayó sobre el hombre, para terminar con ese hombre, para terminar con esa forma, ese género, y comenzar un nuevo hombre. Por eso dice que estás en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso lo tenemos que creer. Vamos a leer el Salmo 22, y vamos a terminar el Salmo 22. Pero lo hermoso de todo esto es que ya Él vive para siempre. Que ya Jesús vive para siempre. Es lo más hermoso. Este salmo dice un grito de angustia y un canto de alabanza. ¿Verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda que Jesús dijo eso, ¿dónde? En la cruz. Ahí lo dice David. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿No recuerdan que eso se lo dijeron? Bueno, tú que es sana, ¿por qué tú no bajas? ¿Y por qué tú no? Y el Señor les dijo, mire, yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, pero no es así. Yo tengo que morir. Y sabía que tenía que morir, era necesario. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Él no sabía, David sabía que los huesos del Mesías iban a ser descoyuntados. Sí, al clavarlo en la cruz fue descoyuntado todo. Fue descoyuntado todo su cuerpo. Los dolores, eso ha sido increíble el dolor que tuvo ahí al ser colgado de las manos. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Recuerda que decía sed tengo. ¿Recuerdan? Sed tengo. Había perdido mucho líquido, había perdido mucha sangre. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Realmente todo lo que estaba alrededor eran gentiles, los soldados eran gentiles, eran romanos todos, para ellos eran como perros, incircuncisos. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Recuerdan que echaron suerte en la ropa para no romperla? Y se repartieron su ropa, su manto no fue destruido. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, pero en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Ahora viene la parte hermosa que va a venir después de todo ese sufrimiento. Todo eso lo vio David, hermano. Todo eso lo vio David. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra.
Solamente a Jesús lo conocían, pero los judíos nada más. Y después vimos que los gentiles comenzaron, después de la muerte de Él, de la resurrección de Él, pero la tierra no conocía a Dios. Esto es un salmo tremendo. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. ¿Qué somos nosotros? La postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia al pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. ¡Qué hermoso! Él está hablando de un sufrimiento de buenas a primeras. Comienza a ver el resultado de ese sufrimiento. Y todas las naciones, esto es para que todas las naciones te conozcan. Hoy nosotros estamos viendo y experimentando algo que todas las naciones la están experimentando. ¿Qué les parece? Tú dices, aquí está todo cerrado, allá también, allá, aquí, allá en Cuba, allá, en las islas, en todo. Ay, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que todas las naciones está pasando? Dios nos está moviendo, nos está mostrando que Él tiene acceso a todas las naciones. Y así como eso pasó, también la gloria de Dios va a llenar todas las naciones. Así como lo malo, porque Dios deja que lo malo pase primero, para que entonces vean que Él puede sobre todas. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que está sobre todo, sobre todo. Como decían, alguien puso ahí la semilla de mostaza, porque no va a poder contra un virus. Así, la semilla de mostaza, si tuviera fe del tamaño de este grano de mostaza, diré ese monte, pásate ahí al corazón de la mar. Pero todavía no hemos llegado ni a la media mostaza, desgraciadamente. Pero el plan de Dios es que lleguemos a eso. ¿Ve? Y el plan de Dios es que nosotros entendamos y vivamos y disfrutemos de que Él habita en medio de nosotros, de que Él está en un gran proyecto. Esto es un proyecto mundial, hermano. Esto no es un proyecto de decir, ay, la iglesita fulana, la iglesita mexicana, la iglesita tal, la iglesia, ay, no, y aquí, pero... No. Es un solo Dios. Cada uno lo ha acomodado a su forma de ver, ¿no?, las cosas. O como aquí le han dicho que debe ser, pero aquí tenemos un testamento. El testamento de Él está aquí, escrito. Y aparte está escrito en nuestro corazón también. Entonces tenemos nosotros una gran legalidad de decir, Señor, yo quiero así como David llegó a esa situación, a poder gozarse sin mirar lo que pudo haber ocurrido. Fíjese que lo que pudo haber ocurrido, su mujer se quedó estéril. Pero él tuvo hijos. La descendencia de él siguió, porque ahí vino Jesús. Judá siguió, y Judá arará, y Judá alabará, y Judá abrirá todas las piedras y toda la tierra que tiene que arar, porque siempre que había una guerra, Dios mandaba a la tribu de Judá primero. Señor, ¿quién irá primero? ¿Qué tribu? Judá. Judá arará. Y mandaba a Judá. Porque era para que empezara a preparar. ¿Y qué representa eso? Ese corazón de David, un corazón de alabanza, de expresión, de gratitud a Dios, de disfrutar de la presencia de Dios sin no importarle el figurado. No me importa lo que piensen aquí, pero yo me gozo en mi Dios. Y ese fue el carácter de David, porque lo hago para Él. Él le dijo, yo lo hice para Él, yo no lo hice por más nadie, yo lo hice para Dios. Y he danzado delante de Él con toda la fuerza de mi ser. ¿Cómo danzaba ese hombre? Tremendo, porque él danzaba, pero lo hacía de corazón. Y a nosotros hoy estamos en un reto muy grande, porque verdaderamente Dios no quiere un pueblo tibio. Dios quiere un pueblo que esté efervescente. Un pueblo que verdaderamente le crea, que los problemas no nos aplasten ni nos apaguen y nos mantengan a nosotros. No, Él quiere que nosotros podamos vencer. ¿Cuántas cosas no pasó David? ¿Cómo no perdió el gozo? Hay personas que pierden el gozo hasta para una bobería. Y tú digo, pero ¿cómo es posible? Una persona que tiene un tesoro tan tremendo en su corazón y que lo pierda por nada, cualquier cosa,
sabiendo que Dios puede abrir camino en el desierto, porque la verdad que Dios puede hacerlo. Él puede abrir el mar, el río, abrió Jordán, abrió el Mar Rojo. ¿Qué Él no puede hacer? Pero vamos a darle a Él la oportunidad de creerle nosotros a Él. Vamos a darle la oportunidad a eso. Yo le creo. Yo veo que como David es un buen ejemplo. Y aparte, bueno, cuando vino Jesús, pues vino el hijo de David. Vino con un corazón exactamente igual. El mismo corazón. Un corazón de amor, de misericordia, de bondad, un amor de gozo, de alegría, de ver que todo podía tener resultado. O sea que era un amor, era una victoria tremenda. Solamente ese amor te capacita a ti para vencer cualquier dificultad. Porque David pasó enfermedad también, David estuvo enfermo, ¿qué no pasó David? Pasó situaciones difíciles, pero en todo pudo vencer. Así como Jesús. Así que yo les paso esto, hermanos, porque verdaderamente pues estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto nos capacita a cada uno de nosotros a ese sacerdocio. Un sacerdocio que ya no necesita un permiso para estar en la presencia de Dios. Un sacerdocio que no necesita pasar por los límites de la herencia. No, pues yo no vengo de esa familia, pues yo no puedo porque yo tenía que venir de la tribu tal. No, ya eso se acabó. Ya no tenemos que ser levitas. Ya nosotros venimos limpios por la sangre de Jesucristo y gracias a Dios que podemos entonces entrar, como dice, entra en el lugar santísimo. Cuando Jesús resucita, ¿qué pasa? Se rasgó el velo. Y los sacerdotes, ¿saben que el templo no tenía el arca del pacto cuando Jesús estuvo vivo aquí como hombre? Porque desde el tiempo de allí, de que los babilónicos vinieron, arrasaron. Y ya no había arca del pacto. ¿Qué pasó? ¿Creen que Jeremías lo escondió y no ha aparecido más nunca? Y Jeremías dijo, no se dirá más arca del pacto. Porque ya el arca del pacto representa al Señor. Y está en nosotros. Y no ha aparecido. Y si aparece una inventada, porque la Biblia lo dice, no se dirá más arca del pacto. Y no va a aparecer. No puede aparecer. Porque el arca del pacto ahora representa a Jesús. Él vino y Él tomó cuerpo y nos mostró realmente cómo verdaderamente es un hijo. Él dio el mejor ejemplo de hijo que podemos encontrar. Porque en todo Él hablaba de su Padre. No vean mi sobra, vean que es el Padre, fue el Padre. Porque si el dedo de Dios, yo con el dedo de Dios hecho fuera demonio, es porque el Padre, para todo era el Padre, el Padre, el Padre. Él en ningún momento se llenó de un figurado de decir, no, yo soy porque yo. No, él sí lo tenía, pues era Dios. Pero Él no tomó ese lugar. Dice que Él se despojó completamente de su deidad y tomó cuerpo como de hombre, como cualquiera de nosotros, pero lleno del Espíritu Santo. Y todas las obras que hizo fue lleno del Espíritu Santo, que comenzó a los 30 años. Él antes no hacía obras. Hay películas por ahí que ponen a Jesús resucitando un pajarito y esto es mentira. Entonces es una tremenda paquete. Sí, pajaritos de barro y que le da vida. Eso, hermano, eso no está ni en la Biblia. Él comenzó a hacer bienes y comenzó a hacer milagros, comenzó a anunciar al Padre, decir, mi verdadera identidad es Dios es mi Padre. Eso, temblaron los sacerdotes, dijeron, eso es un pecado, herejía, ¿cómo este hombre dice que Dios es su Padre? Entonces como si fuera Dios Él mostró su verdadera identidad, estuvo oculta 30 años. Pero lleno del Espíritu Santo comenzó a hacer bienes. Nosotros hoy, llenos del Espíritu Santo, igual. Entonces nos ayudó, nos unió a ese plan. Y yo quiero, vamos a ponernos en pie, hermano. Hace días estaba leyendo, he venido leyendo Salmo 9. Si quieres, puede leer del 5, es corto. Salmo 9. ¿Salmo 9? Sí. Ok, vamos a leerlo. Salmo 9, ¿del 1 al 2? No, del 5 en adelante. Del 5 en adelante.
9. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Gloria a Dios. Bueno, Padre, nosotros te damos gracias en este día, Señor. Gracias porque en tus planes estaba, Señor, que se iba a levantar un pueblo postrero, que iba a entender todos los misterios, Señor. Así como tú dijiste, Padre, desde la antigüedad, mandaste profetas, hablaste, Señor, a través de David en los salmos, mostraste tantas cosas hermosas, Señor, que aún nosotros ni entendíamos cuando leíamos. Pero hoy en este día, Señor, se aclara, Padre, porque has traído un colirio a nuestros ojos para poder ver. Y hoy podemos entender que también somos reyes y sacerdotes, como dice ahí la palabra, tu palabra ahí en Apocalipsis. Y serán reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Por esa razón, Señor, nosotros te damos hoy día gracias, porque un día, Señor, pasaste todas esas 6 horas horribles, Señor, en esa cruz. Te envileciste, Señor, te envilecieron todos ellos, y tú permitiste, Señor, ser envilecido para que hoy nosotros pudiéramos ser bendecidos, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque resucitaste. Gracias porque la tumba está vacía. Gracias porque nada de estas cosas, Señor, pudo vencer. Tú venciste, Señor. Tú venciste. Tú burlaste, Señor, esa tumba. Tú burlaste esa muerte. Ese grande enemigo, Señor, que será vencido, que es la muerte, Señor. Tú la venciste, Padre. Y por cuanto tú venciste, también nosotros podemos vencer también, Padre. Por eso en este día, Señor, nosotros clamamos por ti. Tú eres el único que tiene el control de nuestras vidas, Señor. Padre, que nuestro corazón sea un corazón así como el tuyo, Señor. Que podamos tener un corazón así como el tuyo, lleno de amor, lleno de misericordia, de bondad, Padre. Que podamos ser, Señor, entendidos y aún recibir la amonestación tuya y verdaderamente bajar la cabeza y decir, sí, Señor, gracias por amonestarme. Gracias, Señor, porque tú corriges, Señor, para que caminemos más derecho todavía, Señor. Así como lo hiciste con David. Exactamente como lo hiciste con David, Señor. Nosotros te damos gracias, Padre. Bendecimos a todo tu pueblo en este día. Así, Señor, como todo el pueblo está hoy, Señor, escondido en sus casas, encerrados en sus casas, Padre. Padre, pero sabemos que por un corto de tiempo, porque tú tienes misericordia del pobre, tú tienes misericordia de aquel, Señor, que está clamando, Padre. Tienes misericordia de los que están llorando, enlutados en este día, Señor. Tú eres un Dios de toda misericordia, Señor, que nosotros podamos ser también tan misericordiosos, Señor, para poder alentar a los demás que están en esas condiciones. Y no nos veamos nosotros mismos como nosotros mismos, sino que veamos también todos los que están padeciendo. Señor, gracias porque la tierra es tuya, todos somos tuyos, porque toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará tu nombre. Eso lo queremos ver, Señor. Y lo queremos ver desde nosotros. Y lo queremos ver en todas las naciones, como está ocurriendo hoy en día, Señor. Gracias por tu visitación. Gracias por tu resurrección, Señor. Gracias por la vida que tú nos has dado a nosotros. Que queremos responder con esa misma vida, Señor, a los demás también, Padre. Te adoramos, Jesús. Y te damos gracias, Padre. Te bendecimos en este día, Señor. Reconociendo el poder tan grande que tú has hecho, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús.